orden con el teletrabajo. Es lo que vamos a analizar. Ok, entonces, lo primero que debemos comentarles es que analizaremos que el trabajo digno o decente debe ser necesariamente la base de lo que sería el nuevo derecho laboral, y a partir de ahí las nuevas estructuras que eventualmente se lleguen a considerar para determinar si vamos a tener trabajos especiales. Esto es interesante porque de alguna manera muchas veces damos por hecho que todo está regulado y lo nuevo solamente tiene que adaptarse a lo que ya está hecho. Ejemplo, cuando hablamos los abogados de que los antecedentes del derecho romano y todo eso, bueno, sí, efectivamente, actualmente en México nos seguimos regulando por lo que sería los antecedentes, dentro de los antecedentes de nuestra legislación civil está la legislación del Código Napoleónico, que deriva obviamente de un sistema romano-germánico que tiene su origen precisamente en la cuna occidental del derecho, Roma como imperio. Y muchas veces tratamos de obviar estas partes sin meternos a lo que importa. Creemos que la institución va a dar lugar a que se pueda hacer una nueva regulación, muchas veces sin ir al origen. Déjenme decirles, les adelanto, el derecho, en este caso, el teletrabajo, se incrusta dentro de la figura del trabajo a domicilio, considerado ya dentro de la Ley Federal del Trabajo, previo a la reforma que tuvimos en enero de 2021. Entonces, vamos a ver que no necesariamente todo es nuevo. Entonces, en este sentido, lo primero que debemos pensar es que el trabajo digno o el trabajo decente es aquel que eventualmente va a permitir a todo trabajador o trabajadora alcanzar sus fines. Es decir, no necesariamente por el trabajo vamos a llegar, pero sí va a ser una herramienta muy importante para desarrollarnos como personas. Trabajo digno o decente se acuña por primera vez por Juan Somavía, un chileno preclaro, muy proactivo, claro en su pensamiento, y el cual fue director general de la Organización Internacional del Trabajo de 1999 hasta el año 2012. Y este término de trabajo digno decente queda establecido por primera vez en el contexto internacional, la propia Organización Internacional del Trabajo, en la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 1999. En la diapositiva pueden ustedes ver este libro que se llama El Trabajo Decente, una lucha por la dignidad humana, Juan Somavía, que es un libro de libre difusión que lo contiene la propia Organización Internacional del Trabajo. En este libro podemos encontrar que cuando lo señala Somavía, es que la finalidad primordial de la propia Organización Internacional de Trabajo es el promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Estos serían los 4 pilares en los cuales debe reposar cualquier norma que esté relacionada con el derecho al trabajo. Si no tenemos instituciones que estén reguladas o regladas con base en esos principios, estamos faltando a lo que sería el trabajo digno por ser estos pilares importantes: dignidad, libertad, equidad y seguridad. La propia reforma en materia de judicialización del derecho laboral, es decir, la desaparición de las juntas por tribunales y un centro de conciliación, da pie a esto. Lo que es la libertad sindical, que fue el gran detonante de la reforma de 2017. La equidad
reconociéndose en nuestro derecho también la parte de la igualdad sustantiva entre hombre y mujer, con la finalidad de alcanzar los mejores elementos de desarrollo de trabajo sin sufrir discriminación alguna de ningún tipo. La propia seguridad, entendiéndola desde la parte de vista, desde en el centro de trabajo, las condiciones óptimas en las cuales se debe prestar el servicio, hasta la seguridad social, incluyendo toda vez a la parte donde ya los trabajadores ya se retiran o eventualmente se jubilan, y la protección que a través del trabajo se les brinda a sus derechohabientes, a sus beneficiarios, a sus seres queridos o a los que tengan derecho a ello. Entonces, podemos ver que estos 4 pilares constituyen un esqueleto, una columna vertebral de lo nuevo que debe ser el derecho laboral, con vistas a lo ya adelantado que tenemos del siglo XXI. Ahora, vamos a ver cómo se concatena con lo que vendría siendo el nuevo contexto y orden mundial. Porque no olvidemos, esto es de 1999 cuando se empieza a analizar esta parte. Y es ahí donde vamos a entrar ya de lleno a los establecidos por la propia Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. La Agenda 2030, que implica que los estados, los países, debemos tomar acciones para tener futuro, implica necesariamente pasar por 17 objetivos que son los que podemos ver. Por ejemplo, el fin de la pobreza. Fin de la pobreza, pero es que moví la computadora. No sé, eventualmente son 17, pero yo lo que quiero enfocarme de estos ODS es al octavo. Y el octavo de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible consiste en trabajo decente y crecimiento económico. Y como podemos ver en la propia imagen que la ONU maneja, vemos diferentes actividades o personas con condiciones especiales. En este caso vemos una persona con discapacidad motriz, una persona con silla de ruedas, y la idea precisamente es de reconocer que estas diferencias nos vuelven únicos, y también compartimos la parte de que tenemos la misma dignidad, no hay nadie superior a otro. Y en ese sentido, se establece como metas de este trabajo decente y crecimiento económico, el mantener un crecimiento económico, en este caso lo establece per cápita, que debe ser para el año 2030 de por lo menos el 7% anual bruto en los países menos adelantados. Podemos ver entonces que es algo complicado, pero establecido desde 2015, pensar en 15 años lograr esto sería una labor titánica, y obviamente en tiempos de pandemia mucho más. Ahora, vamos a ver dónde empieza a entrar el teletrabajo en el contexto internacional. La meta 8.2 nos refiere que se buscará lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica, como lo son estos fierros que nos están sirviendo para este curso inclusive, y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y con uso intensivo de la mano de obra. Okay, ya tenemos ahí la primera parte, tecnologías de la información y comunicación enfocadas a la rama laboral. El siguiente punto también es interesante porque nos refiere a que los estados que firman estos objetivos de desarrollo sustentable, México entre ellos, deberán promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Nuestro país, todos los que nos dedicamos a la academia, tuvimos que migrar de un día para otro a estas nuevas plataformas que hoy ya son conocidas y hasta en algunos casos nos permiten determinar cuál es mejor que la otra. Muchos corrimos al Zoom, al Teams, al Moodle, a la conferencia Telmex, diferentes plataformas para poder utilizar esta parte. Creatividad e innovación. Y lo mismo tuvieron que hacer las empresas. El desarrollo exponencial que han tenido las apps en los celulares es sumamente relevante. El crecimiento de empresas como Rappi,
Uber Eats y demás, ha llamado tanto la atención que hasta en estos momentos se está discutiendo por parte de lo que sería la Asamblea de la Ciudad de México el probable impuesto del 2% al uso de estas plataformas, que ya ha generado bastantes incomodidades, que por decirlo menos. Ahora, dentro de estos vimos ODS, va a haber algunos puntos que no voy a tocar obviamente tan detallado, pero sí señalarlos nada más para denunciarlos, que es la mejora progresiva de la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales. Esto va en concatenación con una nueva cultura de cuidado al medio ambiente que debe apoyarse desde desde las propias fuentes de trabajo. Es decir, esto de empresas socialmente responsables, por ejemplo, cuando tuvimos el Mundo Laboral MX al doctor Muñoz, Humberto Muñoz Grande, nos comentaba que todo esto de empresas solidarias, socialmente responsables, no solamente son aquellas que plantan arbolitos, que es bueno que lo sigan haciendo, pero que la idea es obviamente reducir el impacto que tiene la empresa dentro de su propio núcleo social. Entonces, este objetivo, con la meta respectiva, tiene esa parte de involucrarnos. También vamos a hablar de empleo pleno y productivo de aquí al 2030, entendiéndose obviamente el trabajo como esta facultad transformadora que el desarrollo de la actividad económica en las cadenas de valor correspondientes generará mejores condiciones de vida para el país. Y de aquí al 2020 reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación, que de alguna manera se está atendiendo dentro de esta actual administración. Okay. También se verá dentro de este ODS el adoptar medidas inmediatas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Como podemos ver, y es algo que estamos viviendo, es una realidad en nuestro país. Seguimos con un gran déficit en este punto. Importante en trabajo decente es la protección del mismo. El punto de la meta 8.8 es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Entonces, veamos que todo esto es algo que está en proyecto, es algo que está en camino, y tenemos que, como país y desde nuestra propia concepción individual, como miembros de esta sociedad, tenemos un gran trabajo por desarrollar. También algo que me llama mucho la atención del ODS, y fíjense que es de las industrias que más golpeadas se dieron con la pandemia, es que el punto 8.9 nos llama a lo que sería el turismo sostenible, que cree fuentes de trabajo y promueva cultura y productos locales, donde estamos viendo que esta prioridad de los pueblos mágicos, por ejemplo, debería ser algo que se desarrolle muchísimo más dentro de las políticas públicas que tenemos en nuestro país, pero también por nosotros mismos. Entonces, algo importante, la industria sin chimeneas, el turismo, pues obviamente sería algo muy importante que lo siguiéramos apoyando. Cerraríamos ya estas metas de los ODS por fortalecer la capacidad de las industrias financieras para que todo mundo pueda acceder a los servicios bancarios, financieros y de seguros, aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo y desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Como podemos ver, ONU y Organización Internacional del Trabajo han colaborado a la mano desde que prácticamente se crearon. La OIT, o ILO, por sus siglas en inglés, es previo a la constitución de la propia Organización de las Naciones Unidas, pero se han enriquecido mutuamente porque se han hecho de alguna manera propios las metas de uno con el otro enfocadas con la actividad productiva. Entonces, podemos ver con lo poco que hemos avanzado con relación al trabajo digno. Uno, el trabajo digno
ya existe siempre ha existido, pero no se ve reconocido, y menos en el contexto internacional, siendo hasta el año de 1999. El trabajo digno decente no solamente debe estar en libros, no solamente debe intentarse llevar a las legislaciones, sino que el trabajo digno debe ser inclusive una meta, un objetivo que nos permita hacer una planificación correspondiente y corresponsable para un periodo largo de tiempo. Por lo pronto 2030. Hace 15 años se veía muy lejos, pero prácticamente estamos llegando a la mitad de ese periodo. Estamos ya prácticamente en el año 2022 y llevamos 7 años con esta parte, y como ustedes acaban de ver, tenemos muchos déficits con relación a puntos sensibles de la norma que todavía nos falta por desarrollar. Entonces, el trabajo digno permitirá de alguna manera que estas nuevas formas de productividad, creatividad que se presenten dentro de las fuentes de trabajo, que en nuestro caso es un trabajo especial, se desarrollen con esa visión. Pero seguimos hablando de lo que es intangible, ¿no? Veamos qué es lo que podemos entender de manera clara, correcta y precisa con lo que es el trabajo digno o decente. Y déjenme decirles que esto se reformó el 30 de noviembre del año 2012 y fue directamente durante la administración del presidente Calderón, el último día de gobierno, 30 de noviembre, antes de pasar la estafeta al presidente Peña Nieto, y donde se reconoce desde nuestro texto legislativo la parte del trabajo digno decente en su artículo 2, y nos precisa, en este caso, que lo que se busca a través de la legislación del trabajo es conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, que todos sabemos que son capital y trabajo, y la justicia social. La justicia social, que es un aspecto muy debatido, pero que en principio debemos entenderlo como el brindar a las personas una justa participación con lo que están generando, y también considerar la solidaridad con sus semejantes. Es decir, la justicia social no debe ser un espacio de una esfera mía, sino que al ser parte integrante de la sociedad, al pertenecer a un grupo, el de los trabajadores, el de los patrones y demás, que generamos una conciencia colectiva que nos permite avanzar no solamente en lo individual, sino como país. Eso debería ser la idea de la justicia social. Con estos dos elementos, el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, propiciaremos lo que se denomina trabajo digno o decente en nuestro país en todas las relaciones de trabajo. Y al hablar de todas, me refiero inclusive hasta las que han sido tradicionalmente consideradas como antiguas, como el trabajo a domicilio. Vamos a entrar a detalle en esa parte. El trabajo infantil en lo que serían los núcleos familiares. Todos hemos escuchado esos cuentos, de estas anécdotas, esas historias familiares que son a veces de mucho orgullo, donde nos dicen, tal vez nuestros mayores, que desde que tenían 3 años y pudieron caminar, ya se iban a realizar labores al campo, por ejemplo. Y pues obviamente como un niño de 3 años está trabajando. Bueno, hasta ahí debe entrar dentro de lo que serían estos aspectos tradicionales, el trabajo digno o decente, a pesar de que sea tradicional. Ahora, el segundo párrafo ya entra en materia.